Cámara Inmobiliaria de Miranda. Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Es Jacqueline, Consuelo, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy bien, Consuelo, qué grato tenerte allí y hoy sobre todo para hablar acerca de este tema. Ya hemos estado anunciando y a través de las redes sociales que íbamos a estar conversando hoy sobre la medida de suspensión por 6 meses del canon de arrendamiento. Cuéntanos cómo ha recibido la Cámara Inmobiliaria de Miranda, cómo han recibido los que se dedican, en este caso, al ejercicio de alquiler de viviendas, de inmuebles. ¿Cómo se está manejando todo esto? ¿Qué dice la información a ciencia exacta? ¿Es una suspensión total por 6 meses? Sí, Jacqueline. Bueno, nosotros como Cámara Inmobiliaria estamos muy cohesionados a nivel nacional para transmitir, y esto de la mano de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, nuestra Cámara Inmobiliaria Nacional, que nos aglutina a las 17 cámaras que estamos a lo largo de todo el país, en todos los estados, que somos las cámaras regionales. Y bueno, nuestra posición ha sido, digamos, en primer lugar cuando se decreta la medida económica de la suspensión del pago de alquileres por parte, por supuesto, del arrendatario. Nuestra posición fue, y la posición clara del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, fue exhortar al Estado a que la medida fuese más integracionista, porque dejaba como, digamos, aparte los beneficios o digamos la compensación que podía tener el arrendador, tomando en cuenta, Jacqueline, que nunca iba a ser, que los arrendadores no todos deben ser catalogados como grandes arrendadores, como grandes empresas, como un poder económico fuerte, el fuerte jurídico, por decirlo así, sino que hay personas que definitivamente han ahorrado su dinero, han hecho una vida de ahorro y de trabajo para obtener un inmueble que después viven su jubilación o mantienen a una familia con el canon de un arrendamiento, y eso suele pasar muchísimo en todo el mundo, más en Venezuela, cuando el sentido de propiedad inmobiliaria es tan arraigado y todos queremos como tener ese nicho de inversión, esa para el futuro, para vivir de una rentabilidad, sobre todo que ha sido también estratégico en economías tan complicadas donde uno tiene que buscar inclusive cómo complementar el ingreso cuando la inflación es tan fuerte y uno puede tener un inmueble para alquilar. Entonces, los arrendadores no todos debemos ser catalogados como el fuerte jurídico, porque a veces inclusive, Jacqueline, el arrendatario es más fuerte jurídico que el mismo arrendador. Sí. Ahora, una empresa tiene un comercio que está funcionando en un local que simplemente, paga un alquiler. Claro, y sobre todo es ver las dos caras. Ahora, ¿qué dice exactamente este decreto que han denominado pues un decreto de emergencia para los alquileres de vivienda y también alquileres de locales comerciales, ¿no? Sí, de hecho, Jacqueline, tengo entendido pues que hoy también tenemos invitado al abogado Luis León. Sí, ya en unos minutos vamos a establecer contacto con él. Un poco para que esa parte técnica, detallista de todo lo que significa esta medida de desalojo prohibida. Ya desde hace tiempo están prohibidas las medidas de desalojo en vivienda. Sí, incluso de personas en vivienda que tienen, muchísimo tiempo sin pagar. Hay medidas que están listas y no se ha podido ni siquiera ejecutar, de personas que, están viviendo sin pagar ni medio, no desde ahorita, sin pagar ni medio desde hace muchísimo tiempo, y sin embargo esas medidas de desalojo están allí impuestas desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿cómo ha recibido? Quería aclararte, y lo que estaba prohibido era la medida de desalojo arbitrario, y simplemente siempre estuvo en medida de desalojo, en todo último caso por falta de pago, aunque los procedimientos eran extremadamente largos y a nuestro modo de ver muy, muy protegido el inquilino legalmente, pero ahora está totalmente suspendida cualquier medida de desalojo por medio de pago,
Ujú. En el caso de de la parte comercial, lo que está prohibido en este momento es el desalojo por la falta de pago. Por la falta de Hay pago. otras causales de desalojo en el tema comercial que no han sido prohibidos, ¿no? Mire, tenemos en línea, Consuelo, tal como lo habíamos anunciado también a través de las redes sociales, al abogado Luis León, lo tenemos allí en línea. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Aquí lo estoy escuchando desde hace rato. Qué bueno Gracias. incorporarnos a este panel en una línea a la presidenta de la Cámara Inmobiliaria, Consuelo Fermín, y en la otra al doctor Luis León. Me gusta que estés allí, Luis, porque yo quisiera que nos dibujara esta medida impuesta, denominada medida de emergencia. ¿Es una suspensión o en todo caso se va a prorrogar ese pago que tenemos en alquiler en los próximos meses, pasado los 6 meses de esta medida? Ok, pues bueno, a sabiendas de lo corto del tiempo para poder exponer lo que es el tema y que realmente ha acaparado la atención de un sector importante de Venezuela, quisiera poner rapidito en contexto, ¿no? Primero, el por qué se decreta este tipo de medidas, ¿no? Y uno de ellos, bueno, como todos lo saben, la Organización Mundial de la Salud detecta lo que es el coronavirus. Luego tenemos, por lo menos en la parte muy especial del Estado venezolano, la situación crítica económica que nosotros tenemos y la pandemia que se declaró como consecuencia de este coronavirus. Bajo esa premisa, el Estado venezolano decreta que, bueno, hay que amparar a la población como consecuencia de este acontecimiento fortuito de fuerza mayor que se está suscitando. En ese mismo contexto, busca de proteger a sus ciudadanos. Lamentablemente, como muy bien lo expresó nuestra amiga Consuelo, la Cámara Inmobiliaria le manifiesta, una vez dicho en programa en cadena nacional, que se van a suspender lo que es el cobro, exigir el cobro de los cánones de arrendamiento. Se nos prendieron las alarmas porque y cómo queda un sector de la población, claro. Y de ahí la inquietud, ¿no? Luego nosotros, lo que es lógico, ahí se produce, de parte de la Cámara, se produce una primera opinión. Y esperamos, hacemos una suspensión como tal hasta que saliera el decreto. Cuando vemos que sale el decreto, ahí sí efectivamente vamos en su contexto, ¿no? Y vemos que el canon no que fue suspendido por 6 meses, fue suspendido hasta el 1 de septiembre. La exigencia del canon de arrendamiento, ¿qué es la exigencia del canon de arrendamiento? La exigencia de que si tú no me pagas, yo te pido que me pagues. Entonces, hay un sector de la población que ahí es donde nosotros entramos, inclusive como Cámara Inmobiliaria, como nosotros como corredores, a mediar entre las partes y exhortamos a nuestros clientes, tanto al arrendatario como al arrendador, para que esa relación se mantenga en la forma que se ha venido desarrollando. Eso es en principio, porque es la idea, que se venga ejecutando realmente conforme como se ha venido más o menos ejecutando. Entonces, ¿qué sucede? Sí. ¿Qué sucede? Disculpa nada más. ¿Qué sucede? Entonces, el arrendatario, ese arrendatario, bien sea vivienda o el local comercial, que se vea afectado como consecuencia de esta pandemia y de las acciones que se están tomando, una de ellas es ese hacinamiento social, que bueno, tenemos que agarrar y quedarnos en nuestras casas, y no estamos produciendo. Ese arrendatario que no está produciendo o no tiene los medios suficientes como para poder cumplir con ese tipo de obligación, aquí sale el decreto. Ese es el contexto principal. El arrendador tiene que ver la situación de su arrendatario, porque cada caso en particular hay que ser analizado. Porque habrán, y disculpa que me imagino que habrán, por ejemplo,
cuando hablamos de locales comerciales, aquellos que están abriendo las puertas porque son de artículos de primera necesidad, de algunas empresas que necesitan generar suministros y están comercializando y vendiendo, o sea, no han cerrado. Hay otras que tienen las puertas cerradas. Ahora, aquellos que tienen las puertas cerradas, es que definitivamente esos 6 meses no van a pagar o van a llevar a un convenimiento de pago que lo van a hacer después de esos 6 meses. Ahí es donde vamos nosotros. Fíjate, es una suspensión como tal. La exigibilidad de ese canon de arrendamiento es donde está en la situación principal. Correcto. Por eso es que nosotros tenemos que ver casos en particulares, porque si tú tienes efectivamente cerrado tu negocio, no estás produciendo, no tienes cómo realmente poder erogar ese pago, entonces ahí es donde yo no te exijo, y no son 6 meses, es hasta el 1 de septiembre. Es una cuestión meramente, pero tiene sentido. Queremos que efectivamente haya sido de esa manera, porque tiene sentido que son la exigibilidad para yo poder realmente exigirte a ti son 6 meses, pero lo que está suspendido es hasta el 1 de septiembre. Consuelo, ¿qué habría que hacer? O sea, estamos hablando de locales comerciales. Yo me imagino que se tendrían que sentar y llegar a una conciliación de poder, de alguna manera, mira, ahorita definitivamente no te puedo pagar, pero después de estos 6 meses lo vamos a ir abonando con cuota, o el que pueda pagar, irlo haciendo, porque si no eso se les va a acumular y va a ser un poco más complicado. ¿Cómo queda el tema de los que tienen viviendas? Porque así como tú lo dijiste, hay personas que viven de ese ingreso para poder subsistir, que son, bueno, un apartamento que compraron y es la herencia que tienen allí y de eso viven. Eso también es una realidad. Sí, exactamente, y sobre todo el principio de que toda medida y toda relación entre humanos tiene que ser una relación de ganar-ganar. Y cuando los organismos gubernamentales toman una medida, no pueden olvidarse de este principio, y lo que el llamado y el exhorto que hizo la Cámara, como bien lo explicó Luis, como lo hemos venido explicando en todos los medios, y que realmente estamos complacidos de que al menos se nos haya entendido, comprendido en este caso, y hayan dejado ese margen de negociación entre las partes, y que ese margen de negociación comienza ahora mismo. No es una negociación que va a comenzar pasados los 6 meses, pasados los 5 meses y una semana que tiene los lapsos diferentes de esta medida. Es ahora mismo cuando debemos hacernos un llamado y comenzar las negociaciones. Mira, ha sido sumamente exitoso que hayan dejado ese margen dentro de lo que al menos se pudo lograr en la Gaceta y en la medida, el margen de negociación entre las partes. Esto quiere decir que hay personas que no van a parar el alquiler, porque no quieren destruir una relación de confianza que tanto cuesta alrededor de un contrato de inquilinato en este país. Claro. Ya se ha construido durante años. Lo que a mí, por ejemplo, me ha costado para tener mi oficina, lo que le ha costado a mi colega inmobiliaria que tiene una inmobiliaria, inclusive cualquier local comercial, lo que ha costado llegar hasta allí para destruir una relación, sí puedo pagar. Creo que la medida está para proteger y auxiliar mucho a la persona que se vea ahogada en su situación financiera frente a esta cuarentena, frente a esta paralización definitiva del área comercial. Del área comercial. Y del área laboral. Ahora, Luis, definitivamente, y disculpa, Consuelo, Luis, ¿qué dice esta resolución exactamente? ¿Qué quiere decir? Que no está una suspensión, pero ese dinero en algún momento lo vamos a tener que pagar, ¿no? Previo acuerdo con ese arrendatario, bien sea de un apartamento, una casa o un local comercial. Eso es correcto, incluso, pero fíjense, es la exigibilidad como tal. Yo lo que quiero es que, miren, no es que se le dijo a la gente, no paguen. No, lo que se dijo fue efectivamente que la exigibilidad, porque ahí es donde está realmente el asunto, y ahí es donde tiene que ponerse en contexto el arrendador y el arrendatario, según lo que le está correspondiendo vivir. Jurídicamente hablando, la parte de la exigibilidad es donde efectivamente el decreto tiene su fuerza.
pero la relación que existe entre estas partes, entre estas dos partes, es lo que cobra importancia. Y hoy por hoy nosotros como corredores inmobiliarios, porque gracias a Dios, inclusive desde hace más de 3 años que nosotros nos hemos organizado, nos hemos fortalecido, por lo menos lo que nos refiere a lo que es Guatire, Guarena y la costa mirandina, y hemos trabajado mucho en torno a ello, y así lo esperamos y aprovechamos este medio de comunicación, porque no se debe romper, como acaba de decir Consuelo, no se debe romper esa buena relación que existe entre las partes. Y lo que tenemos que tener presente incluso es hacia dónde va la medida. La medida va para la protección en un momento determinado, porque efectivamente se sabía que esto iba a traer unas consecuencias económicas. Sí. Entonces, en contexto otra vez, si nosotros tenemos 2 tipos de inmuebles a los cuales se refiere este decreto, que es la parte de uso comercial y es la parte de vivienda. Entonces, cuando se ataca jurídicamente o el decreto abarca, es precisamente en la parte comercial, suspende, es el artículo 40 en su ordinal A. Entonces, ahí que es precisamente lo que se refiere al canon de arrendamiento. En cambio, en la parte de vivienda fue más amplio, porque suspende todos los efectos del artículo 91, y en el artículo 91, esa parte de exigibilidad, aparte de lo que es el canon de arrendamiento, suspendió inclusive cualquier tipo de medida o de cualquier tipo de exigibilidad para que tú me entregues el inmueble. Uh-huh. Si tenemos algún bueno, que eso está suspendido desde hace muchísimo tiempo, Luis, porque desde hace muchísimo tiempo tengo un familiar que tiene unas personas alquiladas, ya se apropiaron y no ha habido forma ni manera de poder sacarlo y no pagan nunca, ¿no? Esto es una cosa que tú vas a las Mercedes, ese centro que abrieron allí, esa dependencia, y esa dependencia, bueno, está para allí nada más, tú recibes y te reciben todos los papeles, pero nunca recibes una llamada, no hay una conciliación, o sea, el derecho lo tiene el inquilino, en este caso, así esté moroso desde 1000 años, ¿no? Y no pague. Sí, por eso entonces nosotros, y disculpa, ya que le un segundo nada más, por eso es que nosotros como abogados, o sea, ya hablando como abogado y no como corredor, nosotros como abogados nos vamos, o sea, para no caer porque se supone que existe en este tipo de relación hay de todo tipo, ¿no? Entonces, estamos ahorita atacando, como consecuencia del coronavirus, de esta pandemia, estamos atacando estos casos como tal. Entonces, por eso digo, todos esos casos, desde el nivel de vivienda, todos los casos que ya están en tribunales, que ya tienen entre las partes algún tipo de exigibilidad o de exigencia hasta esta fecha, bueno, ya eso es harina otro costal. Estamos con estas relaciones que es la que cobra un poco bastante importancia, estas relaciones que se han venido haciendo entre las partes de una manera muy armónica. Claro, o sea que la recomendación, disculpa que te interrumpa porque ya nos tenemos que ir al corte y ya tenemos que cerrar, aunque está bien interesante este tema y ya habrá mucha tela que cortar. ¿Cuál es tu recomendación final para aquellos que nos escuchan? Fíjate, con respecto a lo que ya tiene lamentablemente como consecuencia de todos los actos jurídicos que se están haciendo, bueno, eso ya es harina de otro costal, pero que yo digo que el 85% de las relaciones contractuales, el 85%, y no creo casi equivocarme, el 85% son buenas relaciones comerciales entre las partes. Que se continúe inclusive el mismo decreto toma 2 tipos de inmuebles, pero eso no indica de que otros tipos de inmuebles, por el caso de oficina, vamos a suponer que está sucediendo una situación de esta naturaleza, no es que el arrendatario diga, no, yo no te voy a pagar porque resulta ser que está suspendido. No. Ve a ver, si tú económicamente tienes la posibilidad no paremos nuestra economía, porque acuérdense que esto es como un efecto dominó. Claro. Si se para algo, se cae todo. Por Entonces, supuesto. no echemos a perder lo bueno que tenemos todavía nosotros. Venezuela, a pesar de todo lo que ha estado sufriendo, Venezuela se mantiene en pie. Entonces mantengamos eso. Claro. Porque eso es lo que se quiere. Independientemente de lo que pueda decir este decreto,
sigan las buenas relaciones. O sea, que la recomendación es buscar el entendimiento entre el arrendador y el arrendatario, buscar un punto medio que se pueda ayudar. Mira, ahorita no te puedo dar, pero después entonces podemos dividirlo en cuotas, o sea, buscar esas alternativas, una negociación, ¿no?, entre las partes. Sobre todo eso, déjame hacer rapidito, porque eso fue lo que dije, la cuestión es el tiempo, pero pasadísima del tiempo. Si llegado el 1 de septiembre, ya yo no te puedo exigir y todo eso, pero después de a los 6 meses cumplido desde el decreto como tal, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo. Aquellos que lamentablemente tuvieron que caer en ese tipo de situación, tenemos que llegar a un acuerdo. A ese acuerdo, y nosotros exhortamos, pónganse de acuerdo las partes, porque van a llamar a un tercero si ustedes tienen las herramientas suficientes y se conocen. No esperen a su DEO, a su NAVI para que les diga exactamente lo que tienen que hacer. Lleguen a ese acuerdo, una buena relación, mantengamos eso, para que efectivamente sigamos nosotros como país, somos sobreviviendo, subsistiendo. Así es. Luis, lamentablemente se me agotó el tiempo, tus puntos de contacto, si desean llamarte, contactarte, buscar orientación, ayuda. Bueno, nosotros en la Cámara Inmobiliaria del Estado de Miranda, bueno, gracias a Dios que ya hoy por hoy estamos en presencia de todos, conocen todos nuestros contactos. No obstante a ellos, mi número telefónico es el 0424-261-5388. Estamos totalmente a la orden. ¿Alguna asesoría? Que Venezuela siguiera hacia adelante, cualquiera. Ahorita estamos en casa, podemos llamar, pueden llamar a la hora. ¡Qué bueno! Disponible 24 horas. Felicitaciones, Jacqueline, verdad que tu programa es espectacular. Gracias, Luis, un abrazo y gracias por este contacto tan valioso. Consuelo, te tenemos allí en línea, pasadísimas del tiempo, que tenemos que ir al corte. No te preocupes, de todas maneras no hay mucho que agregar. Ya Luis estuvo bastante completa su explicación a pesar del tiempo. Mediar a los asesores inmobiliarios, háganse de las mejores técnicas de mediación para que puedan orientar a sus clientes, a toda la sociedad y a todos los venezolanos en esta relación de arrendador-arrendatario. Simplemente consérvenlas, no lleven problemas al futuro. Desde hoy comiencen a manifestarse, a manifestar su buena fe de que las negociaciones se pueden hacer y se pueden hacer inclusive, como siempre le hemos tenido sanas dentro de este contexto complicado. Gracias. Estamos a la orden, Jacqueline. Consuelo, un abrazo. Gracias. Y también para Luis por haber estado hoy con nosotros. Y nos tenemos que ir al corte. Estamos pero pasadísimos de tiempo. Consuelo Fermín, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Miranda, y Luis León, consultor jurídico de la Cámara Inmobiliaria de Miranda.